Diabético, ya, póngase las pilas, compañero. Ser diabético, estar con sobrepeso, no hacer nada, estar todo el día sentado, tener colesterol alto, LDL alto, triglicéridos altos, alcohol y cigarro, todo esto son factores de riesgo. ¿Factores de riesgo para qué? Esta es una placa, una aorta. Esta es la aorta del callado, miren, en la parte descendente, y esta es la placa de colesterol. Entonces, pero no solo va a haber placa de colesterol, también van a haber crecimiento de lo que vendría a ser una visa. Entonces, los vasos se van a hacer más angostos. Todo esto es consecuencia de estos factores de riesgo. Entonces, ¿en qué va a favorecer esto? En los factores de riesgo. En que tengamos vasoconstricción periférica, aumento del grosor del músculo liso y formación de placa de colesterol. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la importancia de los factores de riesgo? A través de este mecanismo fisiopatológico vamos a tener engrosamiento, vasoconstricción y aumento de postcarga. Acá tenemos el corazón, aquí tengo las arteriolas y aquí tengo las arterias pequeñas. Miren ustedes, la vasoconstricción, el aumento del grosor del músculo liso se va a hipertrofiar y la formación de placa van a causar disminución de la luz de los vasos de resistencia, o sea, de las arteriolas. Entonces el ventrículo aumenta la presión para vencer la resistencia y perfundir el sólido. Es decir, si nosotros tenemos una aorta en su extremo de estar contraída, con mayor crecimiento del músculo liso, ese ventrículo izquierdo, imagínense la fuerza que va a tener que generar. Por lo tanto, este paciente va a ser hipertenso mínimamente. ¿Qué tengo acá? Acá tengo causas de... O sea, ¿qué sucede cuando hay una disminución del flujo de las arterias coronarias hasta llegar a los cruces concretos? Recordatorio. Tenemos el tronco de las coronarias, ¿no? Tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda. Esta coronaria derecha me va a llevar sangre a todo el ventrículo derecho, aurícula derecha. Y un detallito que quiero que se lleve. Coronaria derecha lleva también parte posterior a la parte apical del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Entonces, una conclusión. Cuando nosotros tenemos un infarto de la punta del ventrículo, cuando hay un infarto de la punta del ápice del ventrículo, de la parte inferior del ventrículo, hay que evaluar ventrículo derecho porque tal vez su coronaria derecha acá está obstruida. Entonces, el hecho de tener ya un ápice dañado. Si nosotros vemos con detalle acá, miren, ¿ven la función? Bueno, eso es una placa de colesterol, pero es una placa de colesterol que está crecida, que va a causar una obstrucción de una de las coronarias. No he dicho rota, no he dicho ruptura, pero en algún momento esta placa de colesterol se puede romper y lo va a obstruir a toda la coronaria completamente. Entonces, tenemos acá nosotros algunas etapas, algo que es bueno que lo tengan claro. Este diámetro que ven acá es un diámetro normal de nuestras arterias coronarias. Pero por los años, porque este paciente tiene factores de riesgo que ya nos mencionamos, se ha ido formando una placa de colesterol. Y miren ustedes cómo al formarse la placa de colesterol va disminuyendo el volumen, va disminuyendo el volumen para que lleve sangre a todo el músculo del ventrículo izquierdo o derecho. Entonces, yo voy a tener una obstrucción coronaria permanente. No hay ruptura, mira, esto está finito. Este paciente... Cuando hay ruptura de placas aquí no hay inestable. Tiene una obstrucción coronaria permanente por placa de colesterol
sube las gradas y no va a poder pasar toda la sangre que le está exigiendo esta parte del corazón. O sea, no se va a poder cubrir todas las demandas de oxígeno. Entonces, casi que hace dolor de pecho. Por eso dice acá, constante, ¿no? Entonces, este paciente va a ser una angina estable. Es un dolor de pecho que va a disminuir, va a desaparecer cuando el paciente esté en reposo. Esto sería angina instable. Pero puede pasar también que hay una ruptura pequeña de placa y una agregación. Y el paciente estaba mirando tele o estaba leyendo y tiene dolor de pecho fuerte, con irradiación hacia la mandíbula, con irradiación hacia el brazo izquierdo, o podría ser irradiación hacia la parte interescapular. Pero después antes de la media hora, el paciente deja de tener dolor. ¿Qué pasó? Hay la ruptura de placa pequeña, ¿no? Pero es transitoria, porque nosotros tenemos en la sangre sustancias que son, escuchen esto, antifibrinolíticas. Aquí se va a producir fibrinólisis, agregación plaquetaria, un pequeño coágulo. Se libera las sustancias antifibrinolíticas y esta placa que estamos viendo acá la rompe. Entonces el paciente deja de tener dolor. Esto es lo que vamos a conocer con el nombre de angina inestable. O sea, no tiene nada que ver el dolor con el ejercicio. ¿Cómo reconozco una angina estable de una inestable? Porque el paciente con angina estable me dice, yo camino un poquito, hago un poco de ejercicio y me duele el pecho. No cumplo las demandas. En la inestable, de repente, ha estado bien el paciente, está en reposo, no está haciendo nada, tiene el dolor de pecho. Porque hay una obstrucción parcial de la coronaria y también liberación de los factores antifibrinolíticos y luego nuevamente perfusión. Si ustedes ven acá, aquí hay otro concepto. Aquí decimos, este trombo mural con obstrucción variable, émbolo, angina inestable, infarto subendocárdico o muerte súbita. Entonces vean ustedes, esto es variable. Y acá dice que la reducción del flujo por estenosis mayor al 70% causada por la placa de colesterol de las coronarias causa dificultad al flujo de sangre y consecuentemente disminución de la masa coronaria. Entonces, estos trombos murales van a causar una disminución de la reserva coronaria. ¿Qué significa esto? Un término que yo he venido repitiendo. La reserva coronaria tiene una relación entre la demanda de oxígeno y las necesidades metabólicas. Esta puntita del ventrículo, al hacer ejercicio o caminar, me pide más oxígeno, más demanda. Por esta obstrucción o por esta obstrucción no le puedo dar toda la demanda de oxígeno. Entonces, a eso me estoy refiriendo como disminución de la reserva coronaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de vasos que hay en este sector no acompaña, hay poquitos vasos, es decir, no se ha adaptado, no hay angiogénesis. Entonces, estos vasos que debería haber aquí angiogénesis no funcionan. Entonces, consecuentemente, yo voy a tener una disminución de la reserva coronaria. Ahora, miren este detallito. ¿Qué dice acá? Obstrucción variable. Entonces, para resumir, la angina estable, inestable, es una obstrucción variable mayor al 70%. ¿Vamos? Pero, miren lo que dice acá. Esta es la luz, ¿no? Miren, síganme por favor. Esta es la luz. Hay luz acá. Y aquí, ¿qué es eso? Trombo oclusivo. Aquí era trombo mural con obstrucción variable. Aquí es trombo oclusivo, obstrucción total, más del 90%. Entonces, cuando nosotros tenemos trombo oclusivo, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Entonces, dentro del síndrome coronario, el trombo oclusivo
oclusivo es el que marca la diferencia. Hablar de infarto agudo del miocardio es oclusión total. En cambio, aquí es oclusión variable. Otro detalle. Para que haya obstrucción trombooclusivo, acá tiene que haber la ruptura de la placa de colesterol. Y ahora, lo que han aprendido en fisiología, se rompe la placa, eso es rugoso, se expone la colágena y se activa el factor 12, ¿no? Factor 9, factor 7, y aquí voy a tener ahora una placa, un coágulo. Y luego las plaquetas van a venir a adherirse acá y se va formando un trombo más firme e uniforme, dando el concepto de trombo oclusivo. Entonces, lo mismo, este paciente va a tener un dolor intenso del pecho, intenso, irradiado hacia la mandíbula, irradiado hacia el brazo izquierdo. Escuchen, la duración es más de 30 minutos. Y aquí en estables menos, ¿no? Pasa. Entonces, este paciente está sufriendo un infarto agudo del miocardio. Y ahora ya viene esta figurita. Entonces, acá esta arteria descendente anterior izquierda puede obstruirse el 90% coágulo trombooclusivo total y todo este músculo va a morir. Eso se llama necrosis. Entonces, en todo este músculo de la pared inferior vamos a tener isquemia, que significa disminución de flujo, y otra parte del ventrículo va a estar necrosado, que va a significar ausencia total de flujo y muerte del tejido. En cambio acá, en los infartos, en la ruptura de placa, pero con variable, o obstrucción variable acá, va a ser, gracias a nuestros factores antifibrolíticos, hay la obstrucción, pero nuevamente hay flujo. Entonces, ¿puede pasar el paciente por un estadio de isquemia? Sí. ¿Puede haber supradesnivel? Sí. Si lo encontramos en los pacientes en el momento. En cambio, los pacientes con infarto agudo del miocardio hacen la necrosis, hacen la lesión y hacen la isquemia. Bien, ¿hay una pregunta? En la gira inestable, digamos que aparece de la nada, mucho dolor de pecho, falta de aire. También ocurriría cuando hay deporte, ¿no? Sí, eso no sé. En realidad, En situaciones de deporte inestable. Ejercicio y reposo me gusta ese raciocinio, ese razonamiento. ¿Pero sabe qué? ¿Cómo se llama? Dante. Dante. Dante pasa ese de Dante. ¿Esta es la ve? Sí. Está hermosa. Tiene un diámetro perfecto. Cuando usted hace ejercicio, su ventrículo, la punta del ventrículo, la parte lateral, todo el ventrículo le exige oxígeno full. Esta coronaria va a llegar de toda la sangre necesaria. No va a haber angina. Estoy hablando de una persona joven como ustedes, que no tiene arteriopatía, que nunca fumó, que no es diabético, no es obeso. Un jugador de fútbol. Señores, no puede suceder eso. Ah, pero fulano se murió. Eso es otra cosa. Eso es por patología de arritmia cardíaca. No se mueren por infarto, necesariamente. O se mueren porque pueden hacer un vasoespasmo. Hay pacientes, lo que le pasó al jugador de Real Madrid, el arquero, el famoso que se llamaba Casillas. La persona joven, no pasaba de 35 años y tuvo un dolor anginoso, pero no se impactó. ¿Qué sucedió en ellos? De hecho, vasoespasmo. O sea, sin haber arteriopatía, se contraen las coronarias en este paciente. ¿Y eso pasa por un elevado? No se sabe. Todavía no hay una explicación del vasoespasmo, que es la angina de Prince-Metal. Todavía no hay una etiopatogenia clara. No se sabe todavía. Entonces, lo que él se ha hecho, le han puesto un stent en todo el sector donde hace el vasoespasmo y no puede jugar. Pero no es, que quede claro esto, por favor, no es, el jugador de fútbol no es por obstrucción total de flujo, es por arritmia, o por la parada cardíaca, o es por vasoespasmo aquí en la arritmia, ¿estamos? Pero no
quede claro, por obstrucción total de flujo o una obstrucción parcial de flujo. Entonces, acá tenemos como resumen, digamos, siempre va a haber la ruptura de placa, la activación de los factores de coagulación y esto, agregación plaquetaria, siempre va a ser así. La arteriopatía que obstruye el flujo ignora el 70%, se agrega ejercicio, lo cual genera un aumento de la demanda metabólica, es decir, que el flujo de las coronarias no es suficiente para cumplir la demanda y causa disminución. Y la causa de disminución de la reserva coronaria ocasiona dolor de pecho. Doctor, hay un síndrome, el síndrome de Takotsubo, eso. El síndrome de Takotsubo es una deformación de la estructura anatómica del corazón por exceso de adrenalina. El exceso de adrenalina en algunos pacientes lo deforma el corazón y hacen cardiopatía isquémica también. Pero pasa esa descarga adrenérgica y ya. Entonces por exceso de acción simpática. Doctor, acerca de ese síndrome, dice que es como un infarto literal, pero hay un vasoespasmo y es cuando el paciente tiene alguna reacción muy fuerte, la muerte de un ser querido, tal vez terminar una relación o algo así, y se le realiza un tratamiento farmacológico igual que un paciente con infarto. A ver, vamos a partir de algo. ¿Por qué, si ustedes le puedo dar la pernoticia a toditos, la pernoticia que pueden imaginar, no hacen Takotsubo? Pero ¿por qué ella podría ser Takotsubo? Por hipersensibilidad. Porque todos pueden liberar la misma cantidad de adrenalina, pero sus receptores adrenalina ya tienen más receptores. Entonces ahí van a ser los vasoespasmos. Entonces ahí se genera un Takotsubo. Porque si no todos tendríamos Takotsubo, pero no tenemos todos feliz. ¿Ya? Gracias, doctor. Ahora, aquí que tengo, la cardiopatía isquémica contiene la primera causa de muerte a nivel mundial, sí. Más concretamente la mortalidad secundaria de un infarto de miocardio, sí, con elevación del segmento ST. Esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. Ya el hecho de tener una elevación del segmento ST, ya ese paciente está en riesgo de infarto. Sigue siendo altamente significativo en los países desarrollados y se encuentra en estrecha relación con factores de riesgo modificados que elegimos: edad, peso, diabetes, alteración del metabolismo. ¿Cuál es la forma de presentación? Clase Killing. O sea, ¿de qué depende la mortalidad? Si yo hago un infarto y debuto con edema agudo de pulmón, ese es un Killing 4. Tengo más posibilidades de morirme. Si yo hago un infarto y debuto con una línea de mediano esfuerzo, es un Killing 2. Tengo menos posibilidades de morirme. Entonces, dicho de otra manera, cuando el infarto daña mucho músculo, el Killing es más grande en la clasificación. O sea, hay más insuficiencia cardíaca. Cuando el infarto es pequeño, solo de pared inferior, tengo menos posibilidades de evitar. Entonces, a eso se refiere con la relación del Killing. Antecedentes de infarto del miocardio previo, también que sea el segundo infarto que el paciente está haciendo, tener diabetes, tener falla renal, número de coronarios con frecuencia significativa y fracción de eyección del ventriculo izquierdo. O sea, mientras, a ver, en la medida que puedo tener un infarto, tengo una lesión del músculo, ¿no? Tengo, en el primer infarto, toda la pared inferior. En el segundo infarto, toda la pared lateral. Entonces, en la medida que la lesión del músculo vaya progresando, porque tomó una coronaria ascendente, una diagonal, etc., este paciente su pronóstico va empeorando. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando revisamos el tema de IC, les mostré una imagen donde el infarto produce lesión del músculo. Entonces, en la medida que yo tenga cada vez más infartos, o que de repente el infarto sea de pared inferior y de la parte lateral, tiene más masa comprometida, más insuficiencia cardíaca, más riesgo de morir. Entonces, la cantidad de infartos que una persona puede recibir está relacionada con la cantidad de músculo ya dañado. Exacto.
Más músculo dañado, más riesgo de morirse. De eso depende. Más, por lo tanto, más IC, ¿no? Y por lo tanto, un estudio más alto. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en ICE? ¿Qué vimos en el caso clínico? Vimos de que nuestro corazón tiene dos fases, ¿no? Tiene una insuficiencia cardíaca diastólica y una sistólica. Si el daño es extenso, nuestra fracción de eyección va a caer. Entonces vamos a entrar directamente en lo que vendría a ser una insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Por qué se caracteriza la sistólica? Por caída del gasto cardíaco, por una fracción de eyección menor al 50%. En cambio, si yo soy un paciente que tengo un ángulo inestable, puedo hacer una insuficiencia cardíaca en falla diastólica, pero no sistólica. Entonces, por eso dice acá, en la medida que vaya reduciendo la fracción de eyección, significa que ha habido mucho daño de masa miocárdica. ¿Qué tengo acá? Todo. No sé por quiénes habrán tenido la suerte de ver un tiburón de verdad, yo por lo menos por tele. Este es el signo de la aleta del tiburón. Esta es la isoeléctrica. Este punto J debería estar aquí. Entonces, cuando este punto J está a 1 milímetro, antes decíamos 2, a 1 milímetro por encima de la isoeléctrica, miren, este está a 2,3. Eso se llama supradesnivel. Esto es una onda de lesión. O sea, el paciente está impactándose, es una onda de lesión. Ahora, ¿dónde está esta onda de lesión? Está en el D2, está en D3, está en D1, D2, D3, ABR, ABR y ABF. Entonces, D2, D3, ABF, mira la pared inferior del corazón. Y aquí tengo el infra, ¿no? O sea, lo normal es que esto sea más arribita, ¿no? Esto es un infra de nivel. Y aquí tengo otro, supra. Esto es toda la parte lateral del ventrículo izquierdo. O sea, este paciente tiene un infarto de la pared inferior y de la pared lateral. Las posibilidades del riesgo de morir son altas, ¿no? Porque tiene toda la pared inferior, toda la parte lateral. Y este paciente le hacemos una ecografía y en este sector va a tener una alteración de la contractilidad miocardial en toda la parte lateral y en toda la parte inferior. Entonces, este paciente va a ser inmediatamente una insuficiencia cardíaca sistólica, con fracción de eyección menos de 50%. Entonces, porque el infarto lesiona el miocito, lo que se lesiona, se invalida el miocito. Bien, entonces, ¿cómo reconocemos que ese ventrículo se está infartando? Por el supra del nivel. ¿Qué es importante saber? ¿Qué parte del ventrículo está dañado? ¿Cómo lo hacemos? A través de la derivación. Él dice, aunque este patrón puede catalogarse en este momento como un supra de nivel, se trata de un infarto en la evolución. El paciente está sintomático. Cuando dice sintomático significa dolor torácico opresivo. ¿Cómo me definen los pacientes de dolor torácico? Dos definiciones me dan. La verdad que no las he visto en el libro. Me dicen, siento que una persona de 500 kilos está sentada en mi pecho, para decir dolor opresivo. Siento que usted me abre mi pecho por su mano, para decir dolor. Por lo tanto, este paciente, aparte del dolor y la irradiación, va a estar con taquicardia, va a estar con la piel sudorosa, esto es lo que salió del baño, va a estar en el tráfico, va a tener una intensa vasoconstricción, porque él está actuando él simpático. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. Dolor precordial, descenso del ST en más de 7 degregaciones con ascenso en ABR y B1. A ver, ¿quieren este ABR pequeñito?
Pero aquí tengo un infarto que es subendocardio, porque tengo un descenso del ST. Entonces, la conclusión sería, si yo tengo un supraespacio, infarto. Si yo tengo un descenso del ST, infarto. Los descensos son para decir subendocardio y los ascensos para decir transmural. Transmural significa que va a tomar toda la pared del piso. Y subendocárdico solo la parte interna del piso. ¿Cuál es la definición universal del IAM adoptada por la sociedad europea, por la sociedad americana? Dice, primero, debe sacar contexto clínico, dolor de pecho, radiación, sudoración, inicio súbito, más de 30 minutos, contexto clínico. ¿Qué más dice? Adecuado con presencia de elevación de los biomarcadores cardíacos. O sea, se está produciendo, escuchen, la oclusión, ¿no ven? Está habiendo tejido nefrótico y tejido isquémico. Se están liberando sustancias como ser troponina. La troponina uno la evalúa a través de un estudio. Depende del laboratorio. Hay unos que son 0,2, 0,5, 1. En el paciente que revisamos en el caso clínico la semana anterior de insuficiencia cardíaca, un dolor intenso de pecho y él tenía una troponina de 7. Valor normal 0,5, me parece que era en el laboratorio. O sea, biomarcadores acorde con la clínica. Se pide troponina que me evalúa, pero después de las 3 horas. O sea, si yo la pido antes de las 3 horas, tal vez me salga negativo. Después hay que pedir CPK-MB, que es otra enzima específica de lesión miocárdica. Ahora, síntomas de isquemia. Nuevas alteraciones de isquemia en el electrocardiograma, o sea, supra o infra, presencia de onda Q, evidencia de nuevo infarto en el inventorio de imagen cardíaca. O sea, hago un ecocardio y ahí voy a ver una alteración de la construcción, o voy a hacer una cineangiografía y ahí vamos a ver la obstrucción de la arteria coronaria. Definición universal de infarto, tengo todos estos tipos. Para nosotros nos vamos a quedar con lo que vendría a ser infarto endocardio espontáneo relacionado con isquemia debido a un evento coronario primario como esto es lo que se dice. Erosión de la placa, ruptura, fisura o disección de placa. Entonces, ¿qué es erosión de placa? La placa de colesterol se va a romper en el medio. Es placa de colesterol, o sea, se va a erosionar, se va a romper o se puede fisurar. Eso va a activar a los factores de coagulación para que se tape toda la coronaria. El infarto endocardio secundario al desbalance isquémico incrementa la demanda de oxígeno a corto ocurrido, ejemplo, espasmo coronario, embolia coronaria, anemia renal. O sea, este es otro tipo de infarto que no tienen que ver con placa, ¿no es? Estos tienen que ver con espasmo coronario o el paciente que tiene una anemia 2 de hemoglobina sobre 15 y el paciente camina, o se puede hacer un infarto, o el paciente está con un ataque ventricular, está tan fuerte la frecuencia cardíaca que en fase de diástole las coronarias no perfunden. Entonces, fíjense que no está relacionado esto con placas, pero sí está relacionado con dolor de pecho. Son otras las causas que pueden dar los dolores de pecho. Aquí está. Miren, esta es supra-desnivel, supra-desnivel, supra-desnivel. Ahora, esta es la onda de lesión. Pero, ¿qué más tengo acá? Esta es la onda Q. La Q. Vean
no es la misma que la de aquí, ¿no? Este paciente se infartó primeramente acá. Cuando empieza a haber necrosis, ya aparece la onda Q. Aquí no hay necrosis. Aquí sí hay necrosis. Pero seguramente, 3-4 horas después, todo va a estar con onda Q. Entonces, este es un síndrome coronario agudo, típico, con suprarenal y presencia de onda Q. Definición del síndrome coronario con la relación del sonido SP, que sería esta, la abreviatura se identifica por la presencia de síntomas compatibles en intraventricular aguda, junto al hallazgo en el electrocardiograma de una elevación persistente por más de 20 minutos del ST o del punto J mayor a 1 milímetro. Entonces, eso es lo que utiliza. ¿Cómo reconozco un infarto con un electro? Por supra-decibel, la imagen de alerta de tiburón mayor a 1 milímetro. Pero mire, ¿qué dice acá? En dos derivaciones, D2, D3, B1, B2, B5, B6, en dos derivaciones. ¿Qué más dice acá? No separadas, contiguas. Por eso me decía D2, D3, B1, B2, no B1 y B5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, pero no puede ser B3 y B6. ¿Ya? En un hombre mayor de 40 años, en las mujeres, mayor a 2 milímetros de los hombres mayores de 40 años, y miren estos, sí, con mayor a 2 milímetros, esto hay que sacar, con mayor a 2 milímetros de infarto, ese paciente tiene un infarto. Existen algunos supuestos en que el diagnóstico verdadero puede ser difícil, por el caso que debe ser un infarto con suprarenal, aunque no se observe la relación del ST. A ver, yo tenía un paciente recién. Miren, yo he visto el electrocardiograma por todos lados, pero nunca tuvo supra. Pero tenía dolor tórax con irradiación y tenía troponina positiva. Eso es lo que está diciendo. O sea, lo correcto, lo ideal es que haya supra, sí, para que demuestre oclusión total. Pero en las suboclusiones que no son totales, pero que hay sobra de necrosis, o un electro que no tiene supra, pero tiene dolor de pecho, tiene presencia de enzimas positivas, sí puedo hacer el diagnóstico de un infarto que se llama no Q. Es un infarto no Q. Entonces yo tengo todo un infarto ahora. Q con supra y no Q. No le voy a dar ni supra ni va a tener Q, pero va a tener enzimas altas y va a tener clínica de dolor. La anamnesis es importante. Dolor, presencia de otros síntomas, los factores de riesgo también son importantes. El diabético tiene un problema, no le duele. El diabético está infartado y de repente hace una IC, no le duele porque su sistema de conducción del dolor, su primera fibra aferente del dolor, está lesionada por la diabetes. Dice acá, la exploración clínica comenzó la creación de la presencia del signo de hipoperfusión periférica e insuficiencia cardíaca. Es el paciente que de repente hace insuficiencia cardíaca aguda. Presión venosa yugular aumentada. Mi papá estaba bien, dice el paciente, y de repente empezó a respirar mal. Y tiene tetones irritantes por aumento, está haciendo aumento de la presión venocapilar. ¿Estás segura, señora? No, estoy segura. Entonces hay una clínica, y miren, venosa yugular, porque estamos en clínica del lado derecho. Y uno le pregunta al paciente, el paciente tiene demencia cerebral. ¿Qué dice?
Toma de constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, siempre 12 derivaciones. Aquí tengo problemas con la pierna. D1, D2, D3, pierna izquierda. Y el interno novato me cambia la relación. Y todo está infartado. O sea, primero, verificar que las derivaciones están bien colocadas. A mí me costó una tostada a las 3 de la mañana. El cardiólogo apareció con su hijo de 4 años ahí en el auto, llovía torrencial, una noche llena de relámpagos, ahí llegó el cardiólogo mojado. Mira, te pasaste también. Ese te venía a la rueda. ¿Por qué no es esto? Está mal hecho tu electro. Era un compañero de curso. Me lo merecía. Imagínate el escenario. Tormenta. Sale con su hijo. Llega a las 3 de la mañana. Llega mojado. Sonaban los truenos. Y mira, vas a chocar con un electro mal tomado. Otra al revés. Me llama al cardiólogo, me manda la foto, nadie va a saber qué hacer. Su electro está mal hecho. ¿Ya? ¿Está bien? Le hago un nuevo electro, ya con todas las reglas, exactamente igual. Electro bien hecho. No, que está mal, no, está bien hecho, yo lo verifiqué. ¿Qué era eso? Desviación a la derecha. Pero primero, cuando vayan a hacer su internado, por favor, rojo, amarillo, verde también. Por favor. Ahorita el examen básico. Colocación de los electrodos. Rojo, amarillo, verde. Bien. Disponibilidad de un desfibrilador, sí. ¿Por qué disponibilidad de un desfibrilador? Porque esto siempre hace taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se debe el ingreso y repetir saliendo. Miren esto, cada 6 horas hacer un electro. En el comienzo del dolor, hasta pasar el pico de la respiración celular, lo ideal sería un ecocardiograma transtorácico sin retrasar el inicio de la repercusión. O sea, hay un coágulo, ¿no? Hay fibrina, ¿no? Entonces hay que darle un antifibrinoide. Señores, ustedes van a hacer, si ustedes se van a la Argentina o a Brasil, en la ambulancia lo van a romper el coágulo. Ustedes van a ver el supra, va a ver el dolor del pecho y le van a ver el bigote a brillo a ese paciente de lo que fumaba. Esto es un infarto de gas. Pueden mandar por WhatsApp al centro respectivo, sí, es un infarto. Van a sacar el antifibrinolético, le van a inyectar el bolo y esas placas con las que no se van a montar. Mientras más pronto se usen los antifibrinoléticos, mejor. ¿Por qué? Causa, ¿cuál es el problema? Obstrucción de flujo constante, ¿no es? Por ruptura de placa, por formación de coágulos, por plaquetas. Rompemos el flujo, rompemos el coágulo con antifibrinoléticos. Eso lo van a hacer ustedes. ¿Ya? ¿Perdón? El verdadero problema es la obstrucción. ¿Y quién es el ente que causa la obstrucción? Un coágulo con plaquetas que está ahí, con agresión plaquetaria. ¿Ya? Perdón, hablé de plaquetas, ¿no? Sí. Señores, antes dábamos aspirina, o mejor dicho, damos aspirina. ¿Qué hace la aspirina? Es un antiagregante plaquetario. Y le damos 4 tabletas de clopidogrel, que es otro tipo de antiagregante plaquetario, para que las plaquetas cambien de tendencia, para que no siga formando adherencia. O sea, eso es lo que se hace en 1 minuto. O sea, cuando vayan a una ambulancia, van a cargar todo eso ahí. Y van a medicar así a su paciente. En esos 15 minutos que ustedes van a demorar, ya han hecho el tratamiento. El tratamiento es con nitroglicerina para vasodilatar y reducir el dolor. Morfina, la ampollita viene de 10 miligramos. Una ampolla de 10 miligramos se diluye en total de 16. Cada ml tiene 1 miligramo, ¿no? Entonces se colocan de 3 a 3 o de 5 en 5. Cada 15 minutos para tratar de aliviar el dolor.
Pero ¿qué pasa si el paciente sigue con dolor? Hay que hacer reperfusión inmediata. Percutánea, eso lo hace el intervencionista, mete un catéter y mete un stent para abrir ese vaso lesionado. Después dice la fibrinolisis para la sanación. Y aquí está la medicación antitrombótica que se hace en base a este. Incluso que no tenemos todavía. Tenemos el clopidogrel aquí en Santa Cruz, aquí usa eso, la pirineta. Aquí lo que les decía, el clopidogrel es 600 mililitros. Y heparina, por lo intravenoso. Medicación antitrombótica. Este paciente tiene náuseas, desmayos, pérdida de conocimiento, ya que se le encuentra tirada en el piso y con orines. O sea, estaba en coma. Glicemia es diabética 445, factor de riesgo. Poco comunicativa, pero que respondía cuando se le hablaba, se le pregunta si le duele el tórax. Dolor en la región de los mocas, dice la paciente. Vienen las presiones todavía aceptables. Y la presión todavía aceptable. Flujo urinario ausente, estaba en la anuria. Era hipertensa. Señores, si yo soy hipertenso y manejo 180, 100 de presión, esta presión es hipotensión. Y cuando hablamos de hipotensión, y yo estoy hablando de choque cardiogénico, ¿qué aparece en mi cerebro? Aparece hipotensión, hipoperfusión renal, hipoperfusión cerebral, hipoperfusión cardíaca. Entonces, si es renal, ahí se va a liberar el sistema renina-angiotensina anterior. Activación del simpático, intenso vasoespasmo, intensa vasoconstricción, más hipoperfusión. Entonces, fíjense, flujo urinario ausente, anúrico. O sea, estamos hablando ya de choque cardiogénico. ¿Por qué? Pero usted se sale de la definición porque nos dijo que la definición es 90, es histórica. Sí, pero hay que salir en el contexto. Si el paciente es hipertenso, esta presión ya es hipotensa para él, o hipotensión. El corazón está rítmico, sin soplo, pulmones, sin estertores y sin sibilancia, o sea, quiere uno. No hay insuficiencia cardíaca, no hay del agua del pulmón. La paciente está anúrica, hipotensa, cae la presión 85-60 a pesar de usar drogas vasoactivas, choque de tipo cardiogénico. Cuando está en choque se le da 20 veces el peso fisiológico y al no haber respuesta se solicita un electrocardiograma de ventrículo derecho. Hora 18 se hace el electrocardiograma del ventrículo derecho y se encuentra un infarto del ventrículo derecho. Mire, la troponina que mencionamos, no, valor tope. ¿Cuánto tiene? 40. O sea, tiene clínica de infarto. Entonces, vean acá, esto es para recapitular lo que han aprendido: placa de colesterol, placa de colesterol. Esto de acá es una arteria obstruida, zona de necrosis es esto. Y aquí está la zona de necrosis de todo el diámetro. Miren, este es una subendocárdico y este es un infarto total, transmural. ¿Qué más tengo acá? Diferencia entre placa estable y inestable, ya les comenté. La placa estable se caracteriza por una capa fibrosa gruesa y un núcleo necrótico pequeño. O sea, no hay ruptura. Es una placa gruesa, no va a romperse. Frecuentemente con calcificaciones que suelen causar obstrucciones intestinales importantes, además de un grado de inflamación baja. Entonces, eso quiero que se lleve. La placa de colesterol de los estables no se rompe porque es muy gruesa. Y ahora miren esto. Aquí dice un detalle. ¿Qué dice acá? Vulnerable. Vulnerable. Por tener una cubierta fibrosa o delgada. Por eso es que se rompió. Porque la cubierta fibrosa es delgada. Por eso se rompió. Y un núcleo lipídico grande, no pequeño como acá.
producto de la acúmulo de fosfolípidos de membrana, de linfocitos acumulados por la hemorragia dentro de la placa y la presencia de la musculatura lisa que sufre una apoptosis. Hay mucha inflamación local, lo cual puede ser de alto grado, su cubierta delgada le ofrece, esto siempre sale en el examen. Su cubierta delgada le ofrece poca protección y es muy propensa de sufrir daño físico para referirme a ruptura de placa. Esta sería la placa inestable que se puede infartar. Aquí tengo, fíjense, obstrucción, ruptura de placa y obstrucción total, infarto agudo de miocardio. Aquí tengo, miren, ¿qué es esto? Bien. ¿Cómo sabemos que es supradesnivel? Este es el ST. 1, 2, 3. Supradesnivel. ¿Cierto? Bien. Supradesnivel. Y aquí tengo una onda Q. ¿Qué derivación? De 2, de 3. ¿Dónde está? ABF. O sea, siempre van de la mano. De 2, de 3 ABF, pared inferior. Ahora, como era pared inferior, ¿qué les dije? Si el infarto es de pared inferior, la posibilidad que sea derecho es grande, ¿no? Entonces tengo que hacer un electro del lado derecho. Este era del lado izquierdo, miren, B1, B2, todo ok. Y esta onda T negativa es onda de isquemia. Onda de isquemia significa pequeño flujo disminuido en toda la parte lateral del ventrículo izquierdo. Veamos acá. Este de acá, este electro, no se le hizo un nuevo del lado derecho. ¿Pero por qué se asumió que era del lado derecho? Debería haberse hecho. ¿Cuál es el infarto que debuta con hipotensión severa del ventrículo derecho? Los infartos del ventrículo derecho son los que ustedes ven. El paciente está en shock. O sea, está de entrada. Pero debería haberse hecho un electro del ventrículo derecho. ¿Qué significa esto pH7.2? Es una acidosis metabólica. Y miren esto de acá. Acidosis metabólica, anión GAP15, no hay ácido láctico, ¿no? Aquí está, 105. Voy a recapitular ahora choque cardiogénico. Señores, para que haya choque cardiogénico, ¿qué necesito primero? El GC, ¿cómo tiene que estar? El gasto cardíaco tiene que estar bien disminuido. ¿Cómo tiene que estar la perfusión periférica de los órganos? Disminuida. Debe ser tanta la disminución que no le llega oxígeno porque hay vasoconstricción. ¿Y qué se empieza a generar aquí? Vía aneroia. Acidosis láctica. Miren, 5.5. Entonces, el choque cardiogénico o el choque séptico o los otros choques que vienen con ácido láctico mayor a 2 significa hipoperfusión periférica severa. En este paciente, porque se infartó el ventrículo derecho, porque tenía un infarto de la pared inferior. Y si hay esto, obviamente que me va a llevar a lo que debería ser una acidosis metabólica. Sí, ven acá, el pH sigue descendiendo. Acá el sodio de potasio está bien, el cloro también. Seguimos en una peor acidosis metabólica. ¿Y qué dice acá? Peor, más hipoperfusión. Entonces, a pesar que se le dieron medidas como dobutamina, noradrenalina, volumen, había una falla ventricular importante o una disminución importante del gasto cardíaco. Estábamos frente a un choque cardiogénico. Y acá, aquí está. Señores, este es el supramemoria. Este es del ventrículo derecho. ¿Cómo se hace un electro del ventrículo derecho?
se invierte. Nosotros hacemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Ahora hacemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, B1 ya es ventrículo derecho, aquí está el sufra, lo vamos a comparar con este. Miren, este es un electro del lado izquierdo y este es un electro del ventrículo derecho. Y miren el QS. O sea, este paciente debutó con infarto del ventrículo derecho y un infarto de la pared inferior. Por eso este paciente estaba en shock. Miren, todo el lado derecho está con supramoral. O sea, es un infarto extenso del ventrículo derecho. Bien, y con esto terminamos. Ya tengo acá. Repito. Tiene que haber primero aterosclerosis. ¿Qué más tiene que haber? Ruptura de placa. ¿Cuáles son las características de ruptura de placa? Hemorragia intraplaca. En la ruptura se libera el factor tisular que va a activar, yo le diré colágeno, ¿no? O sea, sí, el colágeno está, pero también hay factor tisular que va a activar al factor 12 toda la cascada de la coagulación, que vamos a tener un tronco coronario. Aquí está el otro, exposición de la colágena supraendotelial. Esto va a producir agregación y activación de plaquetas y también de la cascada de la coagulación. Trombosis coronaria. Flujo sanguíneo lento, turbulento, también va a formar esto. La hemorragia intraplaca. O sea, hay hemorragia intraplaca dentro de la placa de colesterol, disminuye más el diámetro, trombosis de la arteria coronaria. Miren este detalle. Esto a veces no se habla. Efecto vasodilatador, efecto antitrombótico. Esto lo tienen ustedes en este momento 100 puntos. Nuestro endotelio tiene sustancias como el óxido nítrico que son vasodilatadoras. Nuestro endotelio es tan liso, pero tan liso, que no se forman trombos. En los pacientes que hacen infarto existe una reducción del efecto vasodilatador y del efecto antitrómbico. Consecuentemente, vasoconstricción, que va a favorecer la trombosis coronaria. Entonces, ahí ya tenemos el historial de la trombosis coronaria, cómo se lleva a cabo la formación del trombo plaquetario, se dice con la adhesión plaquetaria de plaquetas en el subendotelio. Aquí está el famoso factor de von Willebrand, circula en forma inactiva, siempre está inactivo con Willebrand. Se activa, ¿qué dice acá? El endotelio y se adhiere a la placa al unirse a su receptor con un complejo GP. Entonces, este factor de von Willebrand se va a unir por sus receptores a la plaqueta y también está mediado por estos receptores. Esta induce la activación plaquetaria que se une directamente al colágeno, ya no solo factor de von Willebrand a la plaqueta, sino al colágeno. Se va a adherir esa placa de colágeno, esas plaquetas al colágeno, y ahí tenemos que se unen directamente al colágeno. Las glicoproteínas pertenecen a la familia de las integrinas y se unen a plaquetas por medio de los receptores GP. Esto, en el segundo paso en la formación del trombo plaquetario, es la activación de las plaquetas. ¿Qué significa activación de plaquetas? Liberan muchas sustancias que van a hacer una retroalimentación positiva para más agregación plaquetaria. Al activarse las plaquetas, incrementan la secreción de moléculas activadoras de plaquetas, mediadores de inflamación y reparación vascular. Los activadores de plaquetas son tromboxano A2, serotonina y ADP. ¿Qué hace la aspirina? Bloquea el tromboxano A2. Los mediadores de la inflamación y reparación vascular, tales como estos factores de crecimiento beta reguladores de las plaquetas, el factor de crecimiento transformante, y las plaquetas encinas se activan formando una cascada de el complejo protrombinasa. Y las trombinas son potentes las actividades de plaquetas. Miren, estamos entrando en un círculo vicioso que se une a sus respectivos receptores en nuestro potencial plaquetario. Y aquí viene ya ahora por qué es clopidogrel. Finalmente, la agregación plaquetaria se lleva a cabo con el E2B2A.
es la superficie de la plaqueta que recibe el fibrinogen que se une. Entonces, aquí es donde va a actuar el clopidogrel o el protoproducto generacional. Entonces, tenemos que dar por eso aspirineta o aspirina y un bloqueante de estos receptores de fibrinógeno para que no se activen más plaquetas. Y aquí está eso. Miren, aquí tengo endotelio lesionado, este es el factor del banco mineral, hay la adhesión de las plaquetas y por estos receptores que estamos viendo acá. El fibrinógeno se une acá y se van agregando más plaquetas. Esta es una pregunta que hice en el examen. ¿Qué es el trombo rojo y qué es el trombo blanco? Ahí. ¿Bien? Acá la población va como un recordatorio. La onda T indica isquemia miocardica. Bien, hemos quedado en la página 19. No, 20. Doctor, una pregunta. En cuestiones de la isquemia, ¿no? Me recordé de un tema de la lesión por isquemia en reperfusión y de las especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo lo puede complementar? Lo que pasa es que cuando hay nueva, digamos, la placa de colesterol, el coágulo, se rompe, construyen, ¿no? Y luego nuestras propias sustancias antifibrinoides intentarán reperfundir, cosa que no es en su totalidad. Al usar ya la mano del médico con los medicamentos, hay reperfusión. Esa reperfusión, o sea, esa nueva llegada de flujo sanguíneo libera sustancias que son especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres, o sea, no es nada bueno. No es nada bueno porque se puede generar nuevos vasos. A eso se refiere. Bien, a ver, antes de que se vaya, ¿cómo hago para grabar? Sí.